Descansando en Dios. Daniel capítulo 4 versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¿Cómo ve Dios el orgullo del hombre? ¿Qué piensa de la jactancia de los que han llegado a ser grandes a los ojos del mundo y que confían en sus propias habilidades y dinero para realizar cualquier cosa? A través de la Biblia, el Señor establece ciertos principios que gobiernan su trato para con los hombres. Entre estos se encuentra el principio de que Dios humilla al orgulloso y exalta al humilde porque no comparte su gloria con nadie. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, Isaías 48, 11. Este relato hecho por Nabucodonosor ayuda para ilustrar lo antes dicho y demostrar que Dios controla todo gobierno y lo utiliza para su gloria. Quienes piensan que pueden gobernar sus vidas sin tener en cuenta a Dios, después podrán entender quién es el que manda en el universo y darán el honor que solo Él merece. Todo ser humano tendrá que postrarse ante Jesucristo, quien, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 11. Punto número 1, exaltación a Dios. Daniel capítulo 4, versículos 1 al 3. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. El relato del rey comienza y finaliza con una doxología para exaltar los atributos del Dios omnipotente, trascendente, altísimo, grande, soberano, eterno, Rey y Señor de señores. Daniel capítulo 4, versículos 1 al 3 y 37. Es posible que Daniel ayudó para hacer la doxología. Punto número 2, el sueño de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículos 4 al 18. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi cama y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Y, tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Nabucodonosor vuelve a tener un sueño que lo espantó. Mandó venir a los magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les ordenó que le mostraran la interpretación del sueño. Sin embargo, no pudieron hacerlo. Pero el Dios vivo, verdadero y soberano afirma: Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Isaías 44, versículo 25. Punto número 3. Daniel interpreta el sueño. Daniel capítulo 4, versículos 19 al 27. Daniel es llamado ante el rey Nabucodonosor, quien le suplica que le interprete el sueño y se lo cuenta diciendo: Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: Derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojada con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Daniel no quería compartir la interpretación del sueño con el rey por temor a que le quitaran la vida, pero Nabucodonosor lo anima a compartirlo.
Al igual que el árbol, Nabucodonosor era fuerte, su grandeza había crecido y su reino se había extendido y consolidado bajo su liderazgo. Pero después llegaron las malas noticias, la sentencia de cortar el árbol y destruirlo emitida por el Dios Altísimo. Significaba que Nabucodonosor sería removido del trono y viviría con las bestias 7 años. Sería como una bestia, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Daniel aconseja al rey a arrepentirse de sus pecados, pero no lo hizo. Daniel capítulo 4, versículos 25 al 27. Punto número 4, humillación y restauración de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículos 28 al 37. Nabucodonosor en su soberbia dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y al instante fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. Luego de 7 años, Nabucodonosor es restaurado al reconocer la soberanía de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Descansemos en Dios al igual que Nabucodonosor, exaltando su soberanía. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel capítulo 4, versículo 37. Dios te bendiga y te guarde.